Amado Dios, gracias, Señor. Gracias porque hemos podido alabarte, Dios querido. Hemos podido bendecir tu santo y poderoso nombre, nombre que sobre todo nombre. Hemos reconocido, Señor, que tú eres nuestro todo, Padre. Que eres nuestra paz, nuestro libertador, nuestro salvador. Gracias, Dios adorado, por darnos corazones agradecidos, Señor. Gracias, Dios adorado, porque podemos amarte, Dios querido, por esa fe que has puesto en nuestras vidas, Señor. Gracias por el privilegio que nos da de estar reunidos, Padre. Gracias, Dios querido, porque podemos ver tu misericordia todos los días en nuestras vidas. Desde que tú nos permites abrir nuestros ojos, Señor, podemos ver que tú estás a nuestro lado, Señor amado. Gracias por guardar nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros matrimonios. Gracias, Dios adorado, por sostenernos, Dios adorado, aún en los momentos más duros que muchas veces atravesamos en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios querido, por ser nuestra roca fuerte, Señor amado. Por sostenernos, por fortalecernos, cuando muchas veces nos sentimos que no podemos más, Señor. Pero tú estás allí a nuestro lado, mi Padre. Tú fuiste el que prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Padre. Y eso lo podemos ver hoy en nuestras vidas, porque eres tú el que nos has permitido estar hasta el sol de hoy aquí, Señor. Y nos seguirás ayudando todos los días, mi Padre. Por eso que te ruego, Dios querido, que ahora nos habla en nuestros corazones, Señor, conforme a tu voluntad. Que sea tu poderoso Espíritu Santo, Dios mío, abriendo nuestro entendimiento y nuestros corazones para recibir tu poderosa palabra, Dios adorado. Señor, atraviésanos con ella, Dios adorado. Atraviesa nuestros corazones con ella, Señor. Y haznos entender, Dios querido, lo que tú quieres hablarnos en esta tarde. Despiértanos, oh Dios adorado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, yo de verdad no sé cómo empezar la predicación, pero yo sé que el Señor me va a ayudar. Estaba esta semana, o mejor dicho, ayer, mi hermano, estaba leyendo y escuchando que el promedio del hombre, mi hermano, ya sea depende del tiempo que viva, muchas veces podemos llegar a los 70, 80 años, si Dios quiere, podemos llegar hasta más, pero la tercera parte, mis hermanos, de la vida humana, o del hombre, o de nuestras vidas, la pasamos, mi hermano, durmiendo. Eso me llamó mucho, mi hermano, la atención, Señor, la tercera parte de nuestra vida, de toda nuestra vida, dependiendo a qué edad a qué edad Dios nos regala, hasta cuándo llegar, ya sea 70, 80 o más, pero la tercera parte de la vida humana, mi hermano, el ser humano se la pasa durmiendo. Ahora todos sabemos, mi hermano, que como humanos el sueño es indispensable para nuestra vida. Nuestro cuerpo, mi hermano, Dios no creó máquinas. Nuestro cuerpo humano necesita descansar. Y estaba también viendo que depende, ya sea de las naciones o de los países en que vivamos, hay un promedio en el cual el hombre duerme, ya sea, estaba viendo que muchas veces los países asiáticos, la gente duerme como 7 horas, los países europeos la gente duerme 8 horas, quizás hasta un poco más, pero dependiendo de dónde vivamos, hay un promedio de tiempo que el ser humano necesita dormir para descansar, para recobrar, mi hermano, esa fuerza que gastamos todos los días, ya sea en el trabajo, en nuestra vida cotidiana, y es muy importante el sueño para nosotros.
Pero hoy yo no voy a hablar, mi hermano, del sueño humano. Yo no voy a hablar, mi hermano, hoy de lo que necesitamos para dormir, porque lo sabemos y sabemos que el dormir no es mal. Sabemos, mi hermano, que tenemos que descansar para al otro día nosotros recobrar las fuerzas que perdemos. Muchas veces cuando no dormimos nuestra hora conveniente, mi hermano, y dormimos que si 6 o 7 horas, al otro día, yo no sé si a ustedes, pero al otro día nos levantamos como más cansados, hasta muchas veces con dolor de cabeza, porque nuestro cuerpo no ha descansado el tiempo suficiente para recobrar toda esa energía perdida en el diario vivir. Y muchas veces, hermano, por eso que es conveniente el descanso. Y es muy, muy importante, mi hermano, cuando esas personas que sufren de insomnio, vemos que las personas pueden llegar hasta enfermarse porque el cuerpo no se recupera. Las personas que pierden su sueño a medianoche y no lo pueden conciliar de nuevo, son personas que están propensas incluso hasta ataques del corazón, porque su organismo no ha descansado totalmente las horas que tiene que descansar. Pero vuelvo y repito, no voy a hablar de esto, porque quería solamente tocar esto como introducción de lo que Dios puso en mi corazón ayer, mi hermano, y me confrontó en mi corazón, en mi alma, y empecé, mi hermano, a buscar en la palabra cosas del sueño. No hablo, mi hermano, de los sueños que uno tiene. No voy a hablar de esto, del sueño de soñar. No. Voy a hablar, mi hermano, de lo que significa el sueño en la palabra. Hay momentos, mi hermano, y podemos conseguir en toda la Biblia ejemplos, mi hermano, de que la palabra habla mucho del sueño. Habla mucho, mi hermano, de que casi en toda la palabra se menciona, mi hermano, esta palabra. Y en muchos casos Dios usa el sueño, o Dios permitió el sueño en las personas para Él trabajar en ellas. Y en otros casos Dios permitió el sueño para traer juicio, mi hermano, por la desobediencia que había en su pueblo o en tales personas. Y vamos, mi hermano, poco a poco vamos a ir. Por eso que le dije que no sabía cómo empezar, pero yo sé, mi hermano, que Dios nos va a hablar a nosotros en esta tarde. La primera vez, mi hermano, que se menciona esta palabra sueño es en el Génesis. En el Génesis capítulo 2, verso 21 y 22 en adelante. Pero la palabra, mi hermano, en el original griego, en hebreo, mi hermano, que es cómo fue escrito el Antiguo Testamento, se usa una palabra muy importante para esto, que es tardema. Que, mi hermano, que es un sueño, no es un sueño que uno se duerme, mi hermano, y que escuchamos cualquier ruido, nos despertamos, o que si escuchamos un gato aullar o moverse algo, rápidamente nos despertamos. Es un sueño profundo, que el ser humano, mi hermano, puede caer en ese sueño tan profundo que no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Como dicen en mi país, se pueden meter dentro de la casa y se lo roban con todo y cama, y no se da cuenta lo que está pasando, porque ha caído en un sueño tan profundo que no se da cuenta lo que está pasando a su alrededor. Y dice la palabra que Dios, y esto es interesante, mi hermano, porque esto, en el Génesis, Dios permite esto, y lo usa ¿en quién? En el primer hombre, en Adán. Dice la palabra, mi hermano, en Génesis capítulo 2, verso 21, que Dios hace caer un sueño profundo en Adán. Y ahí es donde se usa esta palabra tardema, un sueño, hermano, que Adán no sabía lo que Dios estaba haciendo con él. Pero esto Dios usó este sueño, mi hermano, para él trabajar en la vida del primer hombre. ¿Y para qué Dios usó ese sueño, mi hermano? ¿Para qué Dios hizo caer ese sueño profundo en Adán? Para darle su ayuda idónea, lo que él necesitaba. Recordemos, mi hermano, que Dios crea al hombre y Dios lo pone en el Edén, y al hombre no le hacía falta nada.
El hombre no tenía necesidad de nada. Dios lo había rodeado de todo lo que le hacía falta. Pero dice la Biblia, mi hermano, que él no consiguió ayuda para él. Dice la Biblia, mi hermano, que Adán estuvo ocupado en darle los nombres a los animales, en ver toda la creación de Dios. Pero hubo un momento en que Adán se encontró solo. Y Dios, que conoce la necesidad del hombre, del ser humano, Dios permite y hace caer un sueño profundo en Adán. Y Dios saca de la costilla de Adán su mujer. Mi hermano, y esto me lleva a mí a entender, mi amado hermano, que Dios muchas veces, yo quiero que esto lo escuche usted muy bien. Lo escuche, mi hermano, con mucho cuidado para que no se me confunda. Muchas veces, mi hermano, Dios tiene, cuando es permitido por Dios, que hacer, para que Él pueda trabajar en nosotros, para que nosotros no podamos estorbar a Dios, porque imagínense, mi hermano, cómo Dios iba a trabajar en Adán despierto. Él no iba Dios a hacer lo que Él quería hacer en Adán, porque Adán lo iba a interrumpir. Muchas veces Dios tiene que hacer. Nosotros no podamos interrumpir lo que Dios quiere hacer o darnos lo que necesitamos en nuestra vida. Dios, mi hermano, sabía que tenía que hacer dormir al hombre para que él pudiera trabajar en él, cuando el hombre ni siquiera sabía lo que Dios estaba haciendo, pero Dios estaba, mi hermano, trabajando a favor del hombre para darle lo mejor. Muchas veces, mi hermano, nosotros pensamos como que, Señor, yo no veo que tú estás trabajando en mi vida. Muchas veces, Señor, ¿dónde estás tú? Pareciera que nada, no veo nada a mi alrededor ¿qué está pasando? No veo que tú estás trabajando. Mi hermano, Dios siempre trabajará para nosotros, para nuestro bien. Dios siempre querrá, mi hermano, el querer, mi hermano, darnos a nosotros lo que de verdad nosotros necesitamos. Pero muchas veces, como nosotros estamos tan ocupados en nosotros mismos, y nosotros mismos podemos impedir o podemos ponerle a Dios como excusas en nuestras vidas, Dios tiene que muchas veces, mi hermano, trabajar en silencio en nuestras vidas. Muchas veces cuando estamos orando, Señor, por mis hijos, y pensamos y pasan los años, Señor, nada pasa, o por cualquier razón o cualquier motivo en nuestras vidas, Señor, pasan años y como que nada pasa. Tenemos que tener la certeza, la confianza, la completa seguridad de que Dios está trabajando, y que Dios, mi amado hermano, siempre trabajará a nuestro favor, y Dios nos dará, mi amado hermano, lo que de verdad necesitamos. Eso fue lo que vivió Adán. Dios tuvo que dormirlo para poder Dios trabajar en su vida, sacar de él lo que él necesitaba. Y cuando dice la Biblia que él despierta y encuentra a su esposa, ya saben, mi hermano, la importancia de nuestra ayuda idónea en nuestras vidas, la importancia de tener nuestras esposas en nuestras vidas. Por eso que el matrimonio, mi hermano, es un privilegio y es una bendición de parte de Dios. Pero hubieron momentos, mi hermanos, que hubieron personajes en la Biblia que cayeron, mi hermano, en un sueño, y en muchas ocasiones, por caer rendidos en un sueño, no se dieron cuenta de lo que pasaba a su alrededor, y muchas veces, mi hermano, estuvieron a punto de perder sus vidas. Y ahora vamos, mi hermano, a ir poco a poco a explicar esto, mi hermano. Pero vamos, mi hermano, a tomar la cita bíblica que quería compartir con ustedes hoy. Romanos capítulo 13, verso 11 al 12. Le escribe Pablo a la iglesia de Roma. Dice así la poderosa palabra, Romanos 13, verso 11 al 12. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas
y vistámonos de las armas de la luz. Entonces, mi hermano, aquí, después vamos a llegar a esto, pero lo que yo quiero ir poco a poco para que lleguemos a entender esto, mi amado hermano. Cuando, vuelvo y repito, como le dije al principio, vemos, mi hermano, que hubieron momentos en que el sueño fue permitido por Dios y otras veces Dios lo permitió para juicio. Y antes de tocar el personaje que quería tocar ahora, quiero recordarle, mi hermano amado, que en Isaías, mi hermano, Isaías habla, mi hermano amado, de que Dios permitió que su pueblo, escuche, fue de parte de Dios, que su pueblo Israel, Isaías capítulo 29, verso 10, hoy yo le pediría que lo buscaran, por favor. Isaías capítulo 29, versículo 10. Dios permitió, escuche bien, fue Dios que lo permitió también, por desobediencia del pueblo, por rebeldía del pueblo, que el pueblo cayera en un sueño donde el pueblo no entendía cuando Dios hablaba con ellos. Incluso cuando Dios le enviaba profetas, el pueblo jamás entendió lo que Dios le estaba hablando a sus vidas. Esto Dios lo permitió por la rebeldía del pueblo, por la desobediencia del pueblo, porque Israel, mi hermano, fue un pueblo tan difícil. El pueblo de Israel fue un pueblo tan rebelde a Dios que Dios tuvo que permitir esto, mi hermano, para juicio del pueblo. Por un tiempo, Dios permitió que Israel no entendiera ni la palabra, ni cuando Dios levantaba profetas. El pueblo estaba, mi hermano, dormido espiritualmente. Y esto es de lo que yo quiero hablar hoy, del sueño espiritual, no del sueño físico. Israel, Dios permite, mi hermano, que el pueblo se duerma. Israel no entendía nada de la ley, no le hacía caso a los profetas enviados por Dios para su bien. Estaban, mi hermano, dormidos espiritualmente. Estaban tan dormidos, mi hermano, que cuando Dios envía la promesa de hace miles de años atrás, que fue el Mesías, el Señor, jamás lo reconocieron. Imagínense el estado de adormecimiento espiritual en que se encontró la nación de Israel. Y esto, mi hermano amado, de la promesa del Mesías, el pueblo lo sabía hace años. Ya Dios había profetizado por muchos profetas que iba a enviar un libertador para Israel. Y es tan lamentable, mi hermano, que cuando Dios lo envía, el pueblo no lo conoció. Y más lamentable que hasta el sol de hoy, Israel está esperando el Mesías. Y esto es terrible, mi hermano amado. Ya lamentablemente, vuelvo y repito, Dios tiene un plan para Israel. Esto es por un periodo de tiempo que Dios permitió esto. ¿Pero por qué fue? Por falta de la rebelión de su pueblo. Muchas veces, mi amado hermano, escúcheme esto, y esto es muy delicado. Dios puede, mi amado hermano, por nuestra rebelión, por nuestra desobediencia, por nuestra falta de seriedad en las cosas del Señor, Dios puede permitir que caigamos en un adormecimiento espiritual. Y lamentablemente, mi amado hermano, es lo que podemos ver en estos tiempos en que la iglesia, no estoy generalizando, en que la iglesia, mi amado hermano, no se está dando cuenta de las cosas que están pasando a su alrededor. Y cuando hablo de iglesia, no hablo de cuatro paredes, no hablo de denominaciones, hablo de cristianos que están tan dormidos, mi hermano, que no se dan cuenta del tiempo que estamos viviendo, no se dan cuenta de lo que está pasando alrededor, porque han caído en un sueño espiritual. Israel cayó en este sueño, mi hermano, porque Dios envía este juicio a Israel por su rebeldía, por ser una nación, mi hermano, que siempre le daba la espalda a Dios, que Dios le bendecía, y Israel le pagaba mal a Dios y Dios volvía a bendecirlo. Un momento en que Dios dijo, ok, ya no escucharon por las buenas,
van a escuchar por las malas. Y Dios permite que la nación completa cayera en un sueño espiritual. Tanto así que no reconocieron al Mesías cuando llega a Israel. Entonces, mi hermano, esto es muy delicado. Porque, mi hermano, esto es lo que vemos nosotros en nuestra actualidad, mi hermano. En muchas vidas. Están tan dormidos espiritualmente en un sueño tan profundo que no se están dando cuenta de lo que pasa a su alrededor. Hubo un personaje, mi hermano, que en la Biblia, que es el rey Saúl, que estaba tan cansado de perseguir a David, que ni siquiera era su enemigo, pero él lo consideraba como su enemigo. Y estuvo tan ocupado en eso, dedicó su vida en eso, moviendo su ejército en todas partes donde él escuchaba que David estaba, movía todo el ejército a buscar a David. Y fue un cansancio físico que tuvo Saúl, que dice la palabra que se quedó dormido en una cueva. Y no solamente él, sino todo el ejército que estaba con él. En aquellos tiempos, mi hermano, mire, el rey dormía en medio del campamento. Quiere decir, mi hermano, que por la seguridad tan tremenda que tenía un rey en aquella época, el rey dormía en el centro y él estaba rodeado de todo su ejército. Así que si un enemigo venía, mi amado, a atacar al rey, tenía que pasar por muchos anillos de seguridad. Y para que llegara al rey, mi hermano, a hacer daño, mi hermano, tenía que pasar por casi todo el ejército. Y aquí dice la Biblia, mi hermano, que Saúl, por estar ocupado en perseguir a alguien que no era su enemigo, se cansó tanto físicamente y todo su ejército que se quedaron dormidos. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que David entró a medianoche por medio el ejército de Saúl, incluyendo el rey, estaban dormidos. Y no se dieron cuenta cuando David entró en medio del campamento, le quita la lanza, le corta la punta de su manto. Y nadie se dio cuenta de esto. Al otro día dice la palabra, mi hermano, que David a larga distancia le grita al general encargado de la seguridad del rey, Abner. Y le dice que él es digno de muerte por haber descuidado al rey. Y le muestra todas las cosas que tenía él del rey. Y fue tanto así, mi hermano, que Saúl, con sus lágrimas de cocodrilo, llama a David, sí, hijo mío, y esto. Pero aquí hay un ejemplo muy grande en esto, mi hermano. Muchas veces nosotros nos cansamos, mi hermano, en dirigir nuestra mirada en cosas donde no tenemos que dirigirla. Nos cansamos en enfocarnos, mi hermano, nuestra vida en una mala dirección, que nos cansamos físicamente, espiritualmente, que llegamos a un estado de adormecimiento, mi amado hermano, y no nos damos cuenta cuando viene, mi hermano, cuando cosas se introducen en nuestras vidas para hacernos daño. Por estar tan dormido espiritualmente y por estar dedicando nuestras vidas en busca de cosas que no nos van a dar ningún provecho. Y llegamos a un cansancio físico donde nuestra vida espiritual se adormece y estamos, mi hermano, propensos de que entre cualquier cosa en nuestras vidas. Y por estar tan cansado espiritualmente, dormido espiritualmente, no nos damos cuenta cómo entró el enemigo a cierta área de nuestras vidas. Y eso, mi hermano, está un ejemplo claro, preciso, mi hermano, es la parábola de la cizaña y el trigo. ¿Cómo creció la cizaña, mi amado hermano, en medio del trigo? Cuando la gente, los obreros, se quedaron como dormidos.
Dice la Biblia que después el enemigo entró y sembró la cizaña. Todo pasa en nuestras vidas, mi hermano. Todo, mi hermano, cuando el pueblo, cuando en nuestra vida espiritual nos adormecemos, mi hermano, y entramos en un profundo sueño, muchas cosas pueden entrar en nuestras vidas y no nos estamos dando cuenta. Y ya para después sacarlo o arrancarlo de nuestra vida, ¿cómo nos va a costar? ¿Cómo nos va a costar, mi hermano, por estar, mi hermano, ocupado en tantas cosas, por adormecernos espiritualmente y descuidamos lo más esencial y descuidamos nuestra vida espiritual y tantas cosas que el enemigo puede meter en nuestras vidas y no nos estamos dando cuenta? Y esas cosas van a crecer en nuestro corazón, van a crecer en nuestras vidas. Y cuando nosotros nos estamos dando cuenta, ¿cómo nos costará arrancar estas cosas por el descuido espiritual en nuestras vidas? Esto, mi hermano, es muy delicado, mi amado hermano. Y esto me llevó, mi hermano, a pensar que una de las señales, escúchame bien esto, mi hermano amado, una de las señales que el Señor advierte para los últimos tiempos es el adormecimiento de la iglesia. ¿Recuerdan las palabras de las 10 vírgenes? Que dice la Biblia, mi hermano, que las 10 cabecearon. Quiere decir, hermano, que hasta las prudentes cabecearon, se durmieron. Pero había una diferencia, que estaban preparadas. Muchas veces, mi hermano, nosotros como cristianos pasamos por tantas cosas en nuestras vidas. Nos agotamos, nos cansamos y decimos, Señor, ¿hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo, Señor? Yo no sabía qué pesado era esta cruz. Qué pesado era seguirte, Señor. Yo no sabía cómo costaba seguirte. Y nos cansamos, mi hermano, pero aún en nuestro interior estamos, mi hermano, esforzándonos todos los días por apartarnos de lo que a Dios no le agrada, por vivir vidas íntegras, rectas ante los ojos del Señor, por perseverar aún cuando tenemos todas las cosas encima en nuestras espaldas, pero nos estamos esforzando por perseverar. ¿Y cómo Dios le agrada esto, mi amado hermano? Pero aquí es interesante porque las 10 durmieron. Y cuando llega el esposo, solamente las que estaban preparadas fueron las que se fueron con el esposo. Las otras se quedaron porque se quedaron dormidas y no estaban preparadas. Y esto, mi hermano, nos tiene que, a nosotros, mi hermano, si estamos tomando la palabra de Dios muy en serio, a no ser, mi hermano, que estamos en la iglesia solamente porque nos gusta compartir con los hermanos, las personas, que tenemos amistades muy buenas, hermanos muy queridos, pero no estamos tomando en cuenta mucho, mi hermano, o la seriedad que esto tiene que tener en nuestras vidas. La iglesia, mi hermano, en la actualidad lo podemos ver con nuestros propios ojos, como mucha parte de la iglesia está dormida. Y el enemigo ha trabajado tanto, mi hermano, que se ha metido y se ha infiltrado por el adormecimiento espiritual que ha habido mucho en nuestras vidas, que ha hecho estragos, mi hermano. Divisiones, hogares destruidos, porque quizás la cabeza del hogar se quedó dormido, el enemigo se metió, hubo divorcio, separación, rompimiento en la familia, porque teníamos que estar velando y orando y nos quedamos dormidos espiritualmente, y el diablo, ¿cómo hizo, mi hermano? De las suyas. Y cómo cuesta después levantar un matrimonio destruido, a no ser que Dios tenga tanta misericordia por nosotros, mi amado hermano. Cómo cuesta después unir una familia que por descuidarnos, mi amado hermano, dejamos que el enemigo entrara
y no nos dimos cuenta por estar ocupados en tantas cosas en nuestra vida diaria, que descuidamos la familia, descuidamos el matrimonio, descuidamos nuestra vida espiritual, y el enemigo se encargó de meterse silenciosamente y nos apartó del Señor, robó la fe de nosotros. Y a muchos tiene así el enemigo dormidos, mi amado hermano, en medio de las iglesias. Y es algo muy, muy lamentable. Hubo un momento, mi amado hermano, en que el Señor necesitaba el respaldo de sus apóstoles, de sus discípulos. Cuando estaba en el Getsemaní, Él le dice, mi alma está triste hasta la muerte, acompáñame a orar. Y dice la palabra, mi amado hermano, porque el Señor sabía lo que le venía, el Señor sabía que iba a ver lo que le venía también a sus discípulos, por eso que el Señor le dice, velemos y oremos. Acompáñame a orar, vamos a orar. Y dice la palabra que el Señor se aparte, cuando se devuelve, se sorprende porque los discípulos estaban, ¿qué? Dormidos. Y el Señor los reprende, no han podido ni siquiera una hora estar conmigo orando. Cuando más los necesito, no estaban. Cuando el Señor más necesitaba el respaldo de la oración de sus discípulos, los encontró, las 2 veces que los encontró ¿qué? Durmiendo. La diferencia del Señor y los discípulos fue que el Señor, por estar velando y orando y despierto espiritualmente, el Señor pudo enfrentar todas las cosas que después le vino. Pero ¿qué pasó después con los discípulos? Todos huyeron, se fueron, corrieron, porque se quedaron, ¿qué, mi hermano? Dormidos. Estoy hablando del adormecimiento espiritual. No me confunda que estoy hablando el dormir físicamente. No, mi hermano. Estoy hablando del adormecimiento espiritual que puede estar pasando ahora mismo en nuestras vidas, incluso estando aquí dentro de la iglesia. Las cosas, mi hermano, que estamos viendo nosotros en nuestra actualidad, mi amado hermano, son cosas que debería nosotros, mire, mi hermano, si no abrimos los ojos, y vuelvo y repito, yo me meto en el paquete. Si yo no abro mis ojos, mi amado hermano, ahora, cuando estoy viendo las cosas que están pasando alrededor mío, mi hermano amado, de que el Señor está a la puerta, porque muchos cristianos parece que están viviendo como que el Señor nunca va a regresar. Y vemos, mi hermano, muchos ocupados en sus cosas, en tanto, el afán. No estoy hablando de que descuide su hogar, su familia, o deje de trabajar. No estoy hablando, y no me malinterprete. Estoy hablando de la vida espiritual. Descuidamos tanto nuestra vida espiritual a diario, que para el Señor no tenemos tiempo. Que mi hermano, que muchas veces llegamos cansados del trabajo y podemos incluso ir hasta el gym y hacer tantas cosas y compartir con la familia, pero cuando nos llega el momento de orar, 5 minutos ya es máximo, ya estoy muy cansado, tengo que dormir. Y ahí, y cada 5 minutos, esos 5 minutos se va, hermano, a convertir después en 4 minutos, 3 minutos, y llegará el momento que usted se ha adormecido tanto espiritualmente que se va a acostar, ni siquiera va a orar. Porque le ha dado tanta cabida, se ha quedado usted tan dormido, mi hermano, que no se ha dado cuenta cómo el enemigo se ha metido. Y déjame decirle, mi amado hermano, que el enemigo sí va a aprovechar su adormecimiento espiritual. Y no para bien, para mal. Así, mi amado hermano, y eso es una de las señales que el Señor le advierte a la iglesia para los últimos tiempos. El que estemos velando y orando, estemos alerta, vigilantes, mi hermano. Veamos las cosas que están pasando alrededor. No son cosas suficientes, mi hermano, lo que vemos cada día en las noticias, que es la ideología de género, de que ya no hay 2 géneros, no hay el género, no hay el género masculino y femenino, sino que ya el hombre que ya el hombre ha metido tantas cosas que ya el ser humano puede pensar que puede ser un animal, puede ser una mujer,
Y esas cosas las estamos viendo y cómo se están metiendo en la sociedad. Y tenemos hijos, mi amado hermano, que están afuera, que van a ser, mi amado hermano, tocados por esto. Y que si el padre de familia, el cristiano, no está despierto, guardando su hogar, guardando sus hijos, su matrimonio, esto va a afectar algún día nuestra familia. Porque no hemos quedado dormidos, mi amado hermano. Y no estamos pendientes de estas cosas que están pasando. Mi hermano, ¿cómo el diablo ha hecho tantas cosas? Incluso ahorita meten preso a un médico que no acepte matar a un niño, abortar. Hemos visto, lo he leído en la noticia, un médico en Argentina que rehusó hacer un aborto y lo metieron preso. Ahorita es normal de que la mujer decida matar a su hijo porque no le gustó o no quiere tenerlo. Y la sociedad está apoyando esto. No es cosa, mi hermano, no son cosas para uno despertarnos, mi hermano, y que nos demos cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Que no es momento de estar descuidando nuestra vida espiritual. Que tenemos hijos por cual nosotros defender de todas estas cosas que están pasando, mi amado hermano. Ahorita, mi amado hermano, es normal ver cómo la comunidad homosexual defiende sus derechos, salen a protestar a las calles, y yo no veo a la iglesia hacerlo. Vemos, mi amado hermano, que se separan, se sienten orgullo de lo que ellos viven, y que la iglesia dormida y no hace nada. Son tantas cosas que están pasando, mi amado hermano, aún dentro de la iglesia. Y la gente está dormida. La gente está dormida, mi amado hermano. Yo le decía, Señor, yo no sé cómo voy a hablar esto porque este es fuerte. Pero, mi hermano, estamos dormidos en muchas áreas de nuestras vidas. Y no nos estamos dando cuenta. Hubo un personaje en la Biblia, eso está en el libro de Hechos, que estaba Pablo, iba Pablo a salir al otro día, iba a dejar a la iglesia, y fue tanto, mi amado hermano, la presencia de Dios que se sentía en ese lugar, que dice la Biblia que Pablo extendió su prédica hasta la medianoche, hasta tarde horas de la noche, y hubo un joven que estaba en la tercera planta de la iglesia o del templo, del lugar alto, dice la Biblia, que no se sabe si es el mismo lugar donde estaban los discípulos esperando el Espíritu Santo, del aposento alto, que el joven se quedó dormido y se cayó. Dice la Biblia que murió. Y la narración nos narra de que Pablo, al ver esto, se echa sobre él, le ora al Señor y Dios levanta a este joven. Mi amado hermano, muchas veces, ¿cuántas veces no pasa en nuestras vidas que esto puede pasar a diario incluso en nuestras vidas? Como que no queremos escuchar nada de Dios. Que como que ya es suficiente. Yo a veces como que le ponemos, mi hermano, límite muchas veces a los servicios, que ya 1 hora y es mucho, ya como que le ponemos al Espíritu Santo, ya hasta aquí podemos llegar. Mi hermano, muchas veces estas cosas las podemos ver también nosotros en medio nuestro. Que muchas veces como que nos cansamos cuando la prédica es muy larga, como que, ay, no, ahora el hermano va a seguir hablando. Y vemos, estamos pendientes y dentro de nosotros, y yo tengo que hacer tantas cosas, o quedé por la mitad del show por Netflix y quiero verlo, y estamos, mi hermano, pensando en tantas cosas, pero no queremos escuchar más de Dios. Como que ya cumplí con el domingo, ya está bien. Ya cumplí con mi hora que le dedico al Señor una vez a la semana, y ya me quiero ir a mi casa. Y este joven, quizás fue la última vez que este joven iba a escuchar a Pablo. Pablo salía de viaje al otro día y entonces se quedó dormido. Dice la Biblia que cae muerto al suelo. Muchas veces, mis amados hermanos, estamos
afanados en nuestras propias cosas, que nos cansamos, que llega un estado de cansancio físico en nuestras vidas, y si llega un cansancio físico en nuestras vidas, llega también el espiritual. Como que ya no me interesa más nada de Dios. Podemos venir a la iglesia, vuelvo y repito, nos congregamos, podemos hacer muchas cosas, pero como que la parte espiritual está dormida. Y la iglesia está atravesando, vuelvo y repito, no estoy generalizando, muchas partes del cristianismo hoy en día está viviendo esto, mi amado hermano. Tantas cosas en la iglesia, hay tanto fuego extraño hoy en día en medio de la iglesia y nadie dice nada. El Señor se ha encargado de sembrar tantas cosas en medio de la iglesia y hay personas que están tan dormidas y nadie se atreve a pararse a decir nada. El Señor nos ayude, hermano, a despertar de este sueño en que estamos. Por eso que Pablo le escribe a la iglesia de Romanos estas palabras y Pablo los exhorta. Ya es hora, ya es tiempo de que nos despertemos. Porque nuestra salvación y nuestra redención está más cerca que como cuando nosotros creímos. Y esto es para nuestros tiempos, mi hermano querido. Despertémonos de una vez por todas. No se permita el lujo, mi amado hermano, el lujo de descuidar su comunión con Dios. No se dé ese lujo en su vida. Ay, Señor, que esta prueba es tan grande, Señor, que ya estoy cansado y nos agotamos espiritualmente, mi amado hermano, y en vez de refugiarnos más en el Señor, empezamos a adormecernos. Dios nos ayude a despertar a tiempo. Despertemos a tiempo. Qué triste sería, mi amado, qué triste sería el haber pasado por tantas cosas en nuestras vidas, dejado tantas cosas en nuestras vidas y que al final el Señor nos encuentra dormidos. Qué triste sería, mi hermano, el haber reconocido a nuestro Señor, el haber amado tanto al Señor y haber servido al Señor con todo nuestro corazón, pero en un momento en nuestra vida nos olvidamos, que nos quedamos dormidos y no nos dimos cuenta. Estoy hablando espiritualmente. Y no nos dimos cuenta, hermano, y nos quedamos dormidos y estamos haciendo las cosas y estamos en la iglesia, pero estamos dormidos. Y estamos predicando, pero estamos dormidos. Y podemos estar leyendo la Biblia, pero estamos dormidos. Y nos estamos congregando, pero estamos dormidos. Tengamos cuidado con todo esto, mi amado hermano. Es una de las señales y una de las advertencias que el Señor da para los últimos tiempos en la iglesia. El adormecimiento espiritual. Así, mis hermanos, tenemos mucho por qué velar y orar. Velar y orar. El espíritu está dispuesto, ¿pero qué? Nuestra carne, mi hermano, es débil. ¿Cuántas veces no queremos hacer tantas cosas, mi hermano, por el Señor y estamos dispuestos a hacerlo? Y llega un momento que después, ¡puf!, que nos pasó las ganas. Y nosotros como iglesia tenemos un gran trabajo aquí. Yo en lo personal, mi hermano, yo no estoy feliz, en lo personal. Yo le digo a mi Señor, Señor, yo no estoy feliz, no estoy feliz, me gozo el reunirnos, el que podamos compartir con el Señor, hablar, pero yo le digo, Señor, no estamos haciendo nada. Estar en cuatro paredes, mi amado hermano, yo me siento ahogado muchas veces y no saben cómo le lloro a mi Señor. Digo, Señor, ayúdenos a de verdad cumplir con lo que tú nos has mandado
hacer aquí en Islandia. Yo no me conformo con estar en cuatro paredes, mi hermano. Estamos como que no estamos haciendo nada, no estamos cumpliendo con esa gran comisión que el Señor le dio a la iglesia de llevar el Evangelio a toda criatura. Y no quiero que lleguemos al punto de que nos quedemos dormidos espiritualmente y se nos pase la vida, mi amado hermano, y nos quedamos sentados en nuestra silla. Yo predicando los domingos, ustedes escuchando. Dios que nos ayude a trabajar por Él. Yo le digo, Señor, yo sé que aquí no es como nuestro país, que podemos salir afuera y predicar el Evangelio. Aquí es difícil, aquí las cosas son más complicadas, no es nuestra lengua. Y yo le digo, Señor, danos la dirección, ábranos las puertas que tú tienes que abrir para llevar tu palabra, tu Evangelio a esos latinos que lo necesitan. No importa quién lo retenga o quién lo escuche o quién no fuimos llamados para convertir a nadie, fuimos llamados para llevar el Evangelio. Y esa es la gran comisión de la iglesia. Yo me siento estéril cuando estamos en cuatro paredes, pero no estamos haciendo nada como iglesia. De verdad, mi hermano, eso a veces me quita el sueño pensando en esto. Por eso que le pido al Señor y que nos ayude, porque necesitamos, mi amado hermano, de que Dios nos despierte. Y cuando Dios nos despierte, mis hermanos, vamos de verdad a sentir amor por la gente que está allá afuera. Y no va nuestra boca a callarse cuando estemos al lado. Vamos a hablar del Evangelio. Que se burló, que me escuchó, no me escuché, que me escuchó, no me escuchó, no es mi problema. Yo cumplo con lo que Dios me ha dado, con lo que Dios me ha dicho. ¿Vino a la iglesia o no vino? Mi hermano, eso no es nuestro problema. Ese es problema de Dios ya. Que se quedó o no se quedó medio nuestro, mi hermano, Dios sabrá. Pero creo, mi hermano, que estamos dormidos como iglesia. Y me perdonan esto que digo, mi hermano, pero el Señor nos ayude. El Señor nos ayude en tantas cosas, mi hermano, en tantas cosas. Necesitamos despertar del sueño en que nos encontramos. Y Dios nos ayude a hacer una iglesia que doble rodillas. No importa de que muchas veces no podamos estar aquí, que si quizás por muchas cosas en nuestra vida, quizás la familia, pero que seamos, mi hermanos, perseverantes en la oración en nuestra casa. Hermanos, usted sabe la bendición que es el hacer un altar familiar, usted con su esposa y sus hijos a diario. Orar como matrimonio, a hablarle a sus hijos del amor de Dios, de todas las cosas, mi hermano, que nos conviene a nosotros hablarle a nuestros hijos del amor de Dios. Llegará un momento, mi hermano, de que llegará un momento, no sabemos si nos tocará a nosotros que esto pase, de que no nos podremos reunir después. De que esta bendición que tenemos ahorita de congregarnos todos, no estoy diciendo de que pueda pasar o no, eso Dios lo sabe, pero hermano, las cosas van a ir de mal en peor. Y esto no se habla en la iglesia, no se habla en la iglesia. Llegará un momento, hermano, de que nos vamos a encerrar en nuestras casas con nuestros hijos. Porque las cosas después se van a poner más peligrosas para nuestras vidas, hablando en lo espiritual. Por eso que tenemos que aprovechar cuando podemos. Aprovechemos cuando podamos, mi amado hermano. Y dejemos las excusas, por eso que vuelvo y repito, nos tenemos que despertar. Yo me incluyo en el mismo paquete, mi hermano. No soy mejor que ustedes.
Porque esas muchas veces pasa en nuestras vidas, de que nos adormecemos, mi amado hermano. Así que el Señor nos ayude a despertar, nos ayude a ver bien el tiempo que estamos viviendo, que no son tiempos fáciles, son tiempos difíciles. Esto se irá a poner, mi amado hermano, un poquito más peligroso más adelante. Vamos a ver la maldad cada día multiplicándose. Vamos a ver, mi amado hermano, cómo las cosas van a ir avanzando rápidamente. Y no para bien, sino para mal. Cuando leemos las noticias y podemos, mi amado hermano, ver y discernir que estamos en tiempos muy peligrosos, mi amado. Que el que está dormido se va a quedar dormido. Pero el que está, mi hermano, el que tome la palabra de Dios muy en serio y sabe en quién ha creído, ese va a querer estar despierto. Pablo le exhorta a la iglesia de Roma: es tiempo de despertar. Es tiempo, mis hermanos amados, que despertemos en nuestra vida espiritual. Que saquemos tiempo para Dios, que ordenemos nuestra vida, nuestro caminar, que corrijamos nuestros pasos delante del Señor. Es tiempo de despertar. Y cuando yo leía, mi hermano, de eso, del sueño, y por eso fue que me vino eso a mi corazón, del sueño espiritual, esto es tremendo, mi hermano. Esto es muy tremendo y es algo que tenemos que tomar con mucha seriedad. Seriedad. Muchas veces no estamos tomando esto con seriedad, mi hermano. Muchas veces estamos tomando esto como palabras que se las lleva el viento, las escuchamos, después salimos y seguimos con nuestra rutina. Dios que nos ayude a despertar. Amado Padre, gracias por tu poderosa palabra, Señor. Oh Dios nuestro, Dios grande, Dios poderoso. A ti clamamos, Dios adorado, en esta hora. Me uno con mis hermanos, Señor amado, y mis hermanas, para pedirte, Señor, que nos ayude. Para pedirte que nos despierte, Señor. Porque muchas veces estamos dormidos y no lo sabemos. Muchas veces nuestras vidas están en un sueño profundo espiritualmente y no nos estamos dando cuenta, Padre. Yo te pido, Dios, que seas tú con tu poderoso Espíritu Santo despertando nuestras vidas. Que nos ayude, Dios mío, a despertar. Despiértanos, Señor, despiértanos. Como iglesia, como tu pueblo, Dios adorado. Que estemos alerta, que cuidemos de nuestros hijos, que cuidemos de todo lo que tú nos has dado, Señor amado. Que cumplamos con lo que tú nos has encomendado hacer en esta tierra, Señor, en este lugar donde tú nos has traído. Siempre he dicho, Señor, no estamos aquí por casualidad. Señor, despiértanos, Padre. Despiértanos, Señor. Cuando vemos cada día las noticias y escuchamos tantas cosas que están pasando enfrente de nuestros ojos, Señor, permítenos despertar a tiempo, a tiempo. No permita que estemos durmiendo y que el enemigo esté sembrando cosas en nuestras vidas y por nuestro adormecimiento espiritual no nos estamos dando cuenta, Padre. Que no sea tarde, Señor. Quebrántanos con tu Santo Espíritu, amado Dios. Trae un despertar a nuestra vida, Dios querido. Permite que nuestras lámparas estén llenas de aceite, Señor. Que si nos falta aceite a nuestras lámparas, mi Padre, tú nos ayudes, Dios mío adorado, a llenarlas, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor.
Porque qué triste sería, Señor amado, al final no estar contigo, Señor. Qué triste sería, mi Padre. Por eso que te pido, despierta nuestras vidas, Señor. Porque muchas veces nos hemos quedado dormidos, mi Padre, y estamos durmiendo y no nos estamos dando cuenta. Despiértanos, Señor, despiértanos, mi Padre. Como cabezas de hogar, Dios adorado que somos, como esposos, manténnos velando y orando. Igual a nuestras esposas, a los padres, a las madres, Señor. Que seamos protectores de nuestros hijos, amado Dios. Porque estamos viviendo en un mundo que vive a espalda tuya, Señor amado. Un mundo corrompido, Señor. Pero tú nos has permitido vivir en estos tiempos, Señor. Te pido que nos mantengas despiertos, mi Padre. Que nos ayude a discernir, Señor amado, los tiempos, Señor. Porque es imposible que veamos todas estas cosas y que no nos encierremos contigo, Señor. De que estemos viviendo todos los días como que tú nunca fueras a regresar, Señor. Qué lástima sería que eso esté pasando en nuestras vidas, Padre. Guarda de que eso no pase en nuestras vidas y que si está pasando, despiértanos, despiértanos, Señor. Despiértanos a tiempo, mi Padre. Que no dediquemos nuestras vidas en lo que nos traerá cansancio espiritual, Señor. Ayúdanos, Dios adorado, a tener nuestros ojos puestos en las cosas de arriba, Señor. Manténnos en unidad. Dirígenos con tu Santo Espíritu a hacer tu voluntad en este lugar, mi Padre. Señor, abre la puerta, Dios querido, porque queremos trabajar para ti, Señor. Queremos cumplir con esa gran comisión que nos has mandado, mi Padre adorado. Y queremos dar a conocer tu nombre con poder, Señor, conforme a tu voluntad. Quita de nosotros, Dios adorado, todo peso de pecado que haya en nuestras vidas, que nos está impidiendo caminar, amado Dios, correr esta carrera, Señor amado. Señor, quita toda venda de nuestros ojos, mi amado Dios, que nos están impidiendo ver las cosas, Señor amado. Y ayúdanos a hacer bendición a nuestra familia, a nuestros seres queridos, Señor. Ayúdanos a estar perseverando, velando y orando, mi Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.